en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce María Angélica Benavides. Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas en un nuevo programa de Bona Civitas. Como dice la apertura del programa, un programa que está destinado a compartir con ustedes algunos aspectos, algunas situaciones que se den en la actualidad, algunas instituciones que nos permitan comprender la relación en la sociedad y de cómo estamos nosotros organizados en el Estado, cómo nos relacionamos adentro de nuestro país y como ya hemos visto en otros programas, cómo nos relacionamos con el resto del mundo también. Hoy día tenemos una invitada especial. Es especial porque con ella se pueden conversar de muchos temas. Ella es la profesora Macarena Fernández, es abogado de la Universidad Católica de Chile, es magistra además en Tecnología Educativa por la UNED en España, y es profesora de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Privado, es miembro del cuerpo de profesores del programa del Magíster en Derecho Público que le da origen a este programa, y además es coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Derecho. Yo la invité por las dos áreas, digamos, por Derecho Internacional y por vinculación con el medio. ¿Por qué me interesó invitarla a ella para ver vinculación con el medio? Como vamos a conversar con ella, vinculación con el medio es un área nueva del quehacer, relativamente nueva, conceptualizada nueva, en el quehacer universitario, y es trascendental para la sociedad y para las funciones propias de la universidad. Macarena, feliz y muchas gracias de que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá y tener esta oportunidad de tener una vitrina, de explicar en qué consiste la vinculación con el medio. Exacto. Mira, vamos a partir primero con comentar un poco que como la universidad, como una institución que tiene vocación pública, independiente si es privada o es pública, son instituciones de vocación pública, forman a los futuros profesionales, ¿cierto?, del país. La universidad tiene actualmente, y desde que se inició, digamos, algunas funciones propias, como es la docencia, la investigación, ¿cierto? Formar a los nuevos profesionales. También investigar en las distintas áreas del conocimiento, de las carreras que imparten. Pero tiene nuevas funciones. Y una de esas nuevas conceptualizaciones es la vinculación con el medio. Cuéntanos qué es la vinculación con el medio. Bueno, la vinculación con el medio tenía una evolución, como tú dices, y muy interesante en las universidades. Primero parte como algo que se consideraba dentro de lo que eran los procesos de acreditación de la universidad, como algo parte de la docencia, en verdad. Y se consideraba que las actividades, por ejemplo, cuando uno hacía una charla, un seminario, eso era parte de vinculación con el medio. Luego se le fue dando un cambio en que se lo fue orientando hacia la vinculación, a cómo yo me conectaba con la comunidad. Y ahí empezaron a tomar relevancia las conexiones que uno generaba con el entorno, por ejemplo, de la universidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque primero parte la idea de que esto, previo a conceptualizarse, a crearse el concepto de vinculación con el medio. Cuando nosotras estudiamos, Radio Escuchas, esto fue hace muchísimos años, pero cuando nosotros estudiamos este concepto simplemente no existía, ¿ya? Hace 20 años atrás, 30 años atrás, el concepto la verdad es que no tenía ninguna relevancia y lo llamábamos extensión, difusión, que era transmitir al medio, a la sociedad, qué es lo que hacía qué es lo que hacían en esa época las universidades, ¿cierto? Sí. Y ahí los profesores daban sus
congresos, sus seminarios, habían algunos actos de también servicio como las distintas clínicas, las clínicas odontológicas, las clínicas jurídicas, pero esto fue mutando. ¿Por qué? Es que se dieron cuenta que las universidades tenían que salir de su cierre que tenían, que era solo público cautivo de la misma universidad. Entonces, cuando tú hacías un seminario, una charla, lo que sea, normalmente era intramuro. Entonces no pasaba nada con la gente afuera, o era muy académico y se invitaba gente de otras universidades, pero seguía siendo de una especialidad, de un área muy cerrada. Dirigido más que nada entonces alumnos y a profesores, claro. Tanto de la propia universidad como de una universidad, al mundo académico, otra nacional o extranjera. Exacto. Y cuando empiezan a, por ejemplo, en el caso de Derecho, cuando tenemos las clínicas jurídicas, que siempre se hicieron las clínicas jurídicas como un elemento de práctica, empezaron a darle importancia a qué servicio se prestaba a la comunidad y cómo los alumnos, a través de los procesos de aprender haciendo un poco, incorporaban no solo conocimientos, sino que la forma de ejecutarlos. Porque en el caso nuestro como abogados, nosotros terminábamos nuestra carrera y o dábamos el examen de grado o nos íbamos a hacer la práctica a la Corporación de Asistencia Judicial, que no dependía de la universidad, y no depende, del Ministerio de Justicia. Y llegábamos muchas veces, independiente de la universidad, sin saber cómo hacer nada, porque o no habíamos procurado, o no. Entonces esto viene a reforzar la idea, primero, que las prácticas de distinta índole y en cualquier carrera deben ser tempranas, deben partir, ojalá en los primeros años. En nuestro caso cuesta un poco más porque hay que tener una base, pero el alumno tiene que relacionarse con el entorno y salir de este mundo protegido, si uno lo piensa, que es la universidad. Entonces, estas prácticas de cualquier índole se empezaron a considerar como elementos que iban a ser evaluados, y evaluados en el proceso de acreditación de las universidades. Es decir, situar al alumno en el entorno afuera de la universidad. Exacto. Para aprender situacionalmente, en una situación dada en el mundo real. Pero no solo para el alumno es el beneficio, en que aprende haciendo, digamos, sino que es para la comunidad. Porque cuando tú asesoras a una persona, ni siquiera le llevas la causa, como lo podríamos hacer nosotros en algunas clínicas, y te reúnes y haces un operativo, o haces un asesoramiento a una persona que la están notificando de algo, que no tiene la menor idea del papel que le llegó, y tú le explicas, el beneficiado es la persona, además del alumno, que desarrolla y pone en práctica sus conocimientos. La persona recibe un servicio que de otra manera no podría acceder a él porque, por ejemplo, no tiene los recursos necesarios. Pero mira, yo me pongo en el caso, yo más o menos entiendo de qué se trata, ¿cierto? No entiendo más o menos, lo entiendo bastante. No entiendes bien. Bastante bien. Sí. Pero yo me pongo en el lugar de algún radioescucha que dice, ¿pero cómo? Entonces hay prácticas de estudiantes en cualquier área. Los campos clínicos, por ejemplo, cuando los alumnos de medicina salen a los hospitales, los alumnos de psicología van a alguna institución municipal, los asistentes sociales también hacen prácticas afuera. Derecho, nosotros también tenemos clínicas jurídicas, ¿cierto?, donde personas de la comunidad vienen a la universidad a plantear sus problemas para que sean ayudados, ¿cierto? Y en esta cosa sinérgica que tú dices, que además el alumno aprenda. Yo me planteo una duda como un radioescucha, ¿no? Como cualquiera de nuestros radioescuchas que está en este momento ahí con nosotros acompañándote. Es decir, un alumno está prestando un servicio afuera de la universidad para lo que no está preparado como profesional. Claro, se podría interpretar de esa manera, pero esto es un proceso guiado. Exacto. Es un proceso que está apoyado por sus docentes, que es evaluado además, tiene una evaluación de los alumnos. Entonces,
lo que tú haces es aprovechar a dar este servicio, si tú quieres, con alumnos que se están preparando en su formación profesional, pero que están siendo evaluados y que están siendo dirigidos, porque detrás de esos alumnos está el encargado de la práctica, está el profesor guía, está el encargado de la asignatura donde se enmarca esta práctica que va a realizar. Entonces, no es que los dejemos libres, digamos, vaya que les vaya bien, sino que hay una evaluación constante que se hace, hay un profesor que está detrás, se analizan las situaciones, porque muchas veces en lo que son las orientaciones, hay que ver en qué nivel está el alumno para ver la profundidad con la que va a dar la orientación. Y siempre hay un docente. Ya. Es decir, para la tranquilidad de nuestros radioescuchas que están ahora captando esto de la vinculación, la responsabilidad radica siempre entonces en quien está atrás. Exacto, el docente, porque es una actividad que es medida. Y no es solo medida en cuanto al impacto social que genera, porque normalmente a las personas que son orientadas, atendidas, se les presta la asesoría, se les hace una encuesta de satisfacción y se les pregunta, digamos, bueno, ¿esto le sirvió? En definitiva, usted vino con una expectativa, porque siempre llegan las personas con una expectativa, ¿esto cumplió con la expectativa que usted tenía? ¿Fue satisfactorio? Y a los alumnos se los evalúa en la forma que prestaron la orientación, en la forma en que enfrentaron la situación que se le plantea, ¿no es cierto?, de por parte de el socio comunitario, que hoy día se habla un poco de los socios comunitarios. Entonces es muy importante que haya un docente atrás que esté atento, que diga, no, esto, mire, disculpe, esto es así o así, es que el alumno o la alumna lo está llevando a algo más complejo, ¿no es cierto? O lo mismo los procedimientos en materia de salud. En materia de salud esto se da muchísimo, con los campos clínicos. Claro. Entonces, claro, nosotros podemos orientarlo como abogados, pero en los campos clínicos también hay procedimientos. Sí, pues. Entonces, tiene que haber alguien ahí. Y eso porque hay una evaluación, y por eso se hace dentro de el marco de asignaturas. Y tiene una calificación, en definitiva, para el alumno. Cuéntame una cosa. Entonces, entendemos que esto de la vinculación con el medio permite que nuestros estudiantes, ¿cierto?, ellos en su proceso formativo, aprendiendo a ser profesionales, salgan al medio real. Exacto. Y puedan ahí aprender ciertas habilidades y competencias más bien conductuales, también, no solo disciplinarias, conductuales, es decir, aprender a relacionarse con gente real, no tener estos médicos que no siempre son de lo más humano, o abogados que no siempre explican de manera clara para que la gente entienda de qué se trata su caso, y así sucesivamente. Entonces, hay un beneficio para la formación del estudiante. Exacto. Para el estudiante, innegable, está aprendiendo en un contexto real. ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? ¿Qué significa para la sociedad? Porque te lo pregunto porque cuando uno habla de vinculación con el medio, uno habla, y esto nuestros radioescuchas para que también lo sepan, es de bidireccionalidad, es decir, ¿qué significa en esta institución universitaria que tenga que existir bidireccionalidad? Bueno, ese es el elemento cada clave. Uno? ¿Qué gana? ¿Qué aporta? La bidireccionalidad es un elemento clave que tiene que estar inserto en las actividades de vinculación con el medio que uno hace. Es como el parámetro, el desde en que uno lo empieza a medir. Para las personas que son atendidas, orientadas, o incluso que vienen a una actividad formativa o a una actividad informativa, que también podría ser en que se les explica una charla. O sea, vinculación con el medio cada día ha ido creciendo más y abarca donde hacen esto.
nosotros en nuestra clínica jurídica lo que hacemos es no solo orientar, tomamos causas también y las desarrollamos ante los tribunales, las llevamos ante los tribunales. Los alumnos no son los que llevan la causa, me explico, es el profesor que es abogado, que la patrocina, pero el alumno es el que prepara todo el material. Y va al lado mirando. Y va al lado y participa de las audiencias y demás. Pensemos en materia de familia. Ya. ¿No es cierto? Alimentos. Cuando uno demanda alimentos, de la pensión alimenticia, que es muy común en nuestro país y que sabemos que hay muchos deudores en este caso. Entonces, la persona que está siendo atendida, que es el patrocinado que se llama, recibe una atención que de otra manera no podría tener o tendría que esperar un turno en la corporación, que será atendido por un postulante. Y aquí, como el alumno está siendo, más allá de lo que uno hace en la corporación, aquí está siendo evaluado porque necesita la nota para el semestre. Entonces, hay un interés real por parte del alumno, hay un interés real por parte de la universidad, de la facultad primero, después de la universidad, porque vinculación con el medio es un área que hoy día se evalúa de forma separada de las otras áreas que desarrolla la universidad. A ver, pero espera un poco. Entonces, quedémonos en la bidireccionalidad. La sociedad, el usuario externo a la universidad, alguien que... En cómo hacer su... Tenemos la mirada del derecho por otro. Entonces se integran además las disciplinas que te permite el servicio, llamemos, que tú le das a la persona que viene, que pasan por un trabajador social, un futuro trabajador social, en que se ve sus condiciones, y luego pasan, ¿no es cierto?, a el abogado o el postulante a ser abogado, ¿verdad?, el estudiante, para que lo oriente, o incluso se ve si se toma esa causa y se desarrolla, como en materia de familia, por ejemplo. Claro, y mira, yo, no sé, te quería también quería comentar que es muy bonita la vinculación con el medio, porque en el fondo lo que al final no es una lucubración, sino que es lo que yo de verdad creo de la vinculación con el medio. Todos nos beneficiamos, los actores de la sociedad, entre los que están los particulares, las personas que acuden a nosotros, y nosotros como universidad que ofrecemos una de estas acciones de vinculación, como son las clínicas. Se produce una relación que es benéfica para todos. Es decir, la persona que acude a nosotros no solo viene y nosotros la miramos paternalistamente porque necesita un servicio, sino que sin esa persona, nuestro estudiante no es capaz, no tiene herramientas suficientes para desplegar aquello que va a hacer como profesional. Es decir, esto no es un favor. No. Esto no es un favor de la persona que acude a nosotros, no es un favor el que nos hace, sino que es una necesidad de la universidad de tener que actuar con la comunidad, porque si no nosotros no vamos a formar profesionales. No. Podemos formar teóricos, pero no profesionales integrales que sepan hacer
¿cierto? Exacto. No es lo mismo trabajar con un fantoma. Exacto, no es lo que mismo. estar trabajando con una persona, pero además las universidades tienen una misión social y por lo tanto deben insertarse en la comunidad donde están y hacer una mejora al entorno patrimonial, por ejemplo, que es una de las orientaciones que tiene nuestra universidad, mejorar el entorno, mejorar la seguridad, mejorar las plazas, mejorar los espacios para que la comunidad pueda compartir, los vecinos nuestros. Cuéntame de eso, cuéntame de nuestra universidad, la Central. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo, las áreas estratégicas, los pilares que tiene para desarrollar vinculación con el medio? Bueno, nuestra universidad el año pasado, a fines del año pasado, lanzó la nueva política de vinculación con el medio, donde se establecen cuáles son los ejes que nos orientan a nosotros y se han agregado áreas que son de mucho interés, como yo mencionaba, el área patrimonial. El área patrimonial es fundamental porque te permite vincularte con el entorno físico que tú tienes y mejorar, por ejemplo, una plaza que está sucia, que no tiene juegos para los niños, que es insegura, que al final ocurren delitos, como hemos visto, ¿no es cierto?, en algunas plazas porque es oscura, mejorarla a través de alumnos de carreras pertinentes, por ejemplo, arquitectura. O la mantención de edificios patrimoniales, exacto, que es fundamental. Nuestra historia, ¿no? Obvio que lo estamos perdiendo y que obviamente el Estado hasta cierto punto puede mantenerlos, pero le corresponde también a la comunidad aportar y a las municipalidades, por ejemplo, aportar para poder mantenerlas. Entonces, ahí está la direccionalidad en que el alumno aporta y la comunidad recibe, ¿no es cierto? Y agradece también ese recibimiento. Está obviamente toda la parte de las prácticas que se hacen, de las distintas áreas. Tú tienes una orientación hacia lo público que tenemos nosotros, que es el servicio público, y todo el área pública en general, más que el área privada, que sería como pensemos en una empresa, digamos, claro, que igual orientamos, como los operativos de renta que hacemos. Sí, qué entretenido. ¿Qué fue ese operativo? Bueno, el operativo fue muy entretenido, se enmarcó dentro del Magíster de Derecho Corporativo y se hizo en conjunto con la clínica de la clínica sociojurídica, que es una clínica en un área especial que se llama emprendimiento. De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, que justamente es del área más privada que pública, pero es pública en el sentido de que trabaja con el tema de impuestos. Claro. Y los impuestos del mundo público, ya todo nos afecta, privado o público. ¿Y qué se hizo? También se trabajó con Cercotec. Entonces se produce una unión en que tenemos profesores del Magíster de Derecho Corporativo, alumnos del Magíster, alumnos de la clínica que son de pregrado, no son de posgrado como los del Magíster, que son de pregrado de la clínica de emprendimiento, en que se juntan y asesoraron a estas mini pymes, porque en definitiva ni siquiera pymes, sino que mini pymes, para que puedan enfrentar este proceso, porque esto implica de repente asesoría a un contador o aplica un apoyo que muchas veces las mini pymes no tienen. Una persona que tiene su emprendimiento tiene que priorizar en qué se van los recursos que invierte. Entonces, y lo más probable, como muchos de nosotros, no tenga idea de tributario, obvio, nada de eso. Ni los abogados que cursamos la asignatura, después si no nos dedicamos a eso, se nos olvida. Esa es la realidad y nos dedicamos a otras cosas. Entonces lo que hizo la clínica fue conectarse. Estaban computadores, entraban a la sesión del Servicio de Impuestos Internos de la persona, se veía la propuesta que había del servicio y se lo orientaba en si estaba bien la propuesta, si había que mejorarla, obviamente con gente que se maneja en el tema tributario, por supuesto, porque ahí estaba la gracia del alumno de posgrado. El de posgrado es un profesional. Que está inserto en el mercado. Metidos en el mercado y vienen no solamente son abogados los que tenemos, sino que también tenemos de otras profesiones que complementan una proyección. como es tan amplia, te permite ser creativo e ir innovando en estas materias y dentro de los ejes, cómo los vas desarrollando. Entonces, esta bidireccionalidad que hay que tener
tú tienes que ver, bueno, cómo la desarrollas. Y creo que ha sido algo muy original de parte de nuestra facultad, el desarrollar este tipo de actividad. Ahora, hay operativos en las otras facultades, pero desde la mirada nuestra, que para el derecho, sobre todo, no es algo muy común de hacer este operativo, porque una cosa es la clínica, en que uno orienta, asesora, puede tomar una causa. Aquí hay una acción clara, o sea, veamos cuál es tu declaración, veamos qué podemos hacer en el minuto. Y ahí hay una satisfacción inmediata para la persona que uno está orientando, porque se vaya no solo, quizás con la declaración ya hecha, o sea, con el send y se mandó la declaración porque se revisó. Entonces, es muy gratificante para los alumnos, para la persona, porque el operativo lo que hace en definitiva es generar la acción y cerrar la acción. Claro. Que eso es distinto a cuando tú desarrollas alguna actividad más a largo plazo, como patrocinar una causa, por ejemplo. Uno puede demorarse años y pasa de un alumno a otro. Aquí la satisfacción para el estudiante es de haber inmediata. hecho el servicio, dado el servicio, es inmediata. Exacto. Y también la satisfacción para la persona que acudió. También le resolvieron su duda de inmediato. Al tiro. Maca, vamos a hacer... But it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, so love. La 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 la.
estamos presentando Bona Civitas, con la conducción de María Angélica Benavides. Bueno, estamos de vuelta con nuestra invitada, la profesora Macarena Fernández, conversando sobre la vinculación con el medio, esta función de las universidades. Los alumnos, entonces mínimo, ¿no es cierto?, cuando se van a países extranjeros que no hablan español, es el idioma, el manejo del idioma inglés. Y eso es una herramienta muy importante. La internalización, uno podría decir, la oportunidad que se les entrega a nuestros alumnos de acceder a una parte, a una formación más integral, conociendo el mundo. Absolutamente. Porque ellos tienen una experiencia que puede ser de algunas semanas, o puede ser de un semestre, o 2 semestres, que podría ser un año entero, en que ellos cursan asignaturas en la otra universidad, la receptora. Y viceversa, se nos mandan alumnos a nosotros también, para que ellos cursen asignaturas en nuestra universidad, que después se miran o son homologados, o puede ser incluso la misma asignatura. Nosotras dos, que hacemos profesoras de Derecho Internacional Público, es una de las asignaturas que justamente, digamos que igual en casi todas partes, porque la fuente, salvo la parte normativa propia interna de nuestro país, pero en general lo que nosotros enseñamos, mecanismos de solución de controversia, están en los mismos instrumentos. No es que hay una Carta de Naciones Unidas para cada país, no, es la misma, y los mecanismos de solución están ahí. Entonces, los alumnos, cuando hacen un intercambio, en el caso de nuestra carrera, son asignaturas que toman porque van a cursar el equivalente que se da en nuestro país, o cuando lo hacen afuera, en que van a ver más o menos lo mismo. Entonces, es decir, no pierden contenidos docentes, no los pierden, pero ganan en la experiencia. Nosotras dos hemos tenido el privilegio de vivir afuera, sí, y sabemos lo importante que es el ver, cuando uno se da cuenta que de verdad los códigos sociales son distintos. Sí. Yo me acordaba, por ejemplo, cuando vivía en Alemania. Yo viví en Alemania varios años, tú sabes. Y uno se da cuenta cuando uno llega allá que el código social uno no lo maneja. Simplemente la gente y esto es sin hablar, es un código social que incluso sin palabras está ahí.
y que uno percibe que no lo maneja, no lo conoce, claro. La flexibilidad mental que uno adquiere para poder entrar en relación con otros, que son bien otros. Bien otros. La sociabilidad que uno tiene, la forma de reaccionar desde el saludo. Sí. Nosotros somos toquetones en América Latina, del beso, del abrazo. Los europeos en general eso les molesta muchísimo. No bueno, yo con mis compañeros de curso en Alemania me saludaba con la mano. Ya cuando había mucha más confianza, claro, pero lo normal y bien visto, digamos, es saludar con la mano. Claro, nosotros encontraríamos que una persona fría, distante, creída. Hasta ridículo, claro, si es de la misma edad. Claro, y con la mano, ¿qué te pasa? O sea, ¿te creí superior a mí? ¿Qué onda? No. Oye, cuéntame, ¿y la universidad tiene ahí también puesta entonces esperanzas? Bueno, tenemos objetivos más que esperanza. Nosotros hay convenios que se están profundizando, que ya están vigentes con distintas universidades. Por eso esta prioridad de universidades de habla hispana, digamos, en América Latina y en España, pero hay convenios con otras universidades. Nosotros como facultad tenemos una actividad que ya lleva su tiempo, que es con la Universidad de Ottawa en Canadá, en que generamos un intercambio que dura 2 semanas, en que un año son alumnos de Canadá que vienen a Chile, y esto lo hacemos en conjunto con la Universidad de Chile, o viceversa, son alumnos nuestros que van, ¿no es cierto?, apoyados por la universidad, en muchos casos financiados los viajes o financiados las estadías. ¿Y cómo lo hacen con el idioma? Y bueno, es que ahí el requisito es que hablan inglés. ¿Y la universidad entrega talleres de inglés? Estamos en eso. Estamos trabajando porque es un área que es muy importante. Las modificaciones curriculares que se han hecho han incluido asignaturas de inglés que en algún momento estuvieron, después se sacaron, ahora se volvieron a poner, porque se dieron cuenta de la necesidad de que el alumno tiene que manejar. Entonces, en el caso nuestro, va a haber un inglés más jurídico, un inglés en que uno maneje terminología jurídica en inglés. Pero están los alumnos también el perfeccionarse ellos y tomar clases. Hoy día tú tienes en el teléfono todo. Todo está allá, hay cursos gratis que uno puede hacer y es practicar. Y la verdad, como tú decías, cuando uno vive afuera, una de las cosas que absorbe es el idioma, porque no tiene vuelta. O sea, si tú estás afuera y hablan otro idioma que no sea español, te tienes que comunicar y tú tienes que aprender el idioma. Claro, la sobrevivencia te lleva a la fuerza, exactamente. Digamos. Así que es súper, son unas experiencias muy entretenidas. A mí me tocó más chica mi experiencia de vivir en otros países. Y a nivel de colegio te marca muchísimo, porque en la universidad uno ya es grande, es una persona que tiene ya, digamos, su criterio desarrollado y demás. ¿Cómo tú viviste afuera chica? Yo viví chica, o sea, desde que nací que viví afuera. Entonces es distinto cuando a ti te toca ir a un colegio y tener compañeros que te hablan en algo que tú no entiendes, porque tú llegas al país y no tienes la menor idea del idioma, lo aprendes a la fuerza, porque de verdad hay un mecanismo de tener que integrarse y la necesidad de integrarse, hay que sobrevivir. Y terminas hablando el idioma. Yo estuve en Turquía, por ejemplo, y estudié, aunque estaba en un colegio internacional en la Alianza Francesa. ¿Algo? Sí, hablaba turco. No me pregunté ahora, me acuerdo de algunas palabras, pero yo hablaba turco perfecto. Yo era chica y iba con mi mamá al supermercado y yo compraba y después ella también obviamente le tocó aprender y mi papá, bueno, obviamente, pero después de Turquía nos fuimos a Estados Unidos, me fui a Nueva York y yo venía de la Alianza Francesa en Turquía, en Ankara, en que hablaba turco y francés y español, y llego a Estados Unidos y yo no hablaba inglés, nada, cero. Hello, era mi único. Pero la maravilla de los niños que absorben a los como 3 una esponja. meses era una gringa y yo me declaro una gringa en definitiva porque me marcó mucho. Estuve 5 años en Nueva York y eso me marcó mucho. Lógico. Entonces yo terminé siendo bilingüe en inglés y pensando en inglés, pero porque tuve que hacerlo. Entonces la experiencia de estar afuera, quizás no tan traumática como la que le toca a mi papá es diplomático, a todos los hijos de diplomáticos les toca una vida que es muy extraña y que es muy excepcional, pero cuando uno decide estudiar afuera, la experiencia, hay cosas que son tan llamativas en países donde tú te das cuenta que estás en otro lugar.
Los olores. Los ruidos. Las sirenas. En Europa las sirenas son nada que ver a las sirenas nuestras. Los temas culturales de los saludos, demás. Las personas que a veces aceptan situaciones que de una u otra manera no aceptaría, o que no aceptan situaciones que para uno son muy comunes. La ida a comprar. Es todo un trámite a veces ir a comprar a algún lugar, porque uno tiene sus códigos de compra, como en nuestro país, pero el mercadito de la esquina en nuestro país no es lo mismo que el mercadito de la esquina en otro país. No. Y los mismos productos, tú no sabes qué estás comprando. Si tú no sabes el idioma, imagínate estar en un país árabe, otro idioma que se escribe de una manera distinta, o en un país asiático. Estás en China, estás en Corea, estás en Japón, con símbolos que tú no tienes la menor idea. Y quieres ir a comprar, no sé, una sopa. ¿Cuál? ¿Y de qué es si no tiene un dibujito, por ejemplo? Oye, cuéntanos, y la universidad, nuestra universidad, ¿con qué países tiene bueno, convenio? Tenemos con... para que nuestros alumnos se vayan a estudiar afuera. Tenemos con varios en América Latina. Tenemos más de algún convenio con Perú, por ejemplo, tenemos con Colombia. Eso es fantástico, porque hay una brecha idiomática que a lo mejor no todos van a superar, pero no por eso no van a tener la experiencia de ir a estudiar afuera. Exacto. Y tenemos con España. En la Unidad Complutense tenemos con ellos, que se renovó ahora el convenio. Entonces, yo creo que es súper importante aprovecharlo. Incluso los alumnos de posgrado pueden ir. Nosotros, y a ti te consta, se hizo una charla a los alumnos de posgrado para que pudieran postular también a un intercambio. Entonces, yo la verdad que alumno que me pregunta, profe, ¿vale la pena que me vaya? La respuesta es sí, inmediatamente. Mira, yo de verdad cada vez con mis alumnos de pregrado, sobre todo, yo siempre les comento, los insto a irse a estudiar afuera. A mí me marcó la pasada por Alemania, me marcó. Y no solo académicamente, no solo académicamente, que allá me doctoré, no, hay una cuestión humana que te marca, y a veces los alumnos tienen susto, y esto corre para los de pre y los de posgrado, los de pregrado que van a perder ramos, que se van a atrasar, los de posgrado que van a perder un poco de tiempo, los que no estén trabajando, por ejemplo, en que los van a desplazar en el espacio profesional, ¿no? Que van a llegar un poco placé, un poco afuera del mercado. La verdad es que no es así. No, al contrario. Exactamente. Les da una ventaja, porque de verdad, en una entrevista profesional, por ejemplo, que uno le pregunta a la persona, bueno, tu carrera, sí la hice en tal universidad, tal posgrado, todo, pero además estuve de intercambio en tal lado, te da un mundo, te permite ver que esa persona tiene la capacidad de relacionarse con personas de otras culturas, de otros idiomas, de otro mundo, y eso, la apertura de mente es tan grande, y la internacionalización a eso tiende, a que la experiencia que viva el alumno de pre o posgrado lo marque y lo haga incorporar esta nueva visión, incorporar estos elementos que viendo un video en YouTube no lo vas a aprender. No. Aunque veas todas las series habidas y por haber, y que lo vincule, no es lo mismo. Y que lo vincule con esta civitas global, ¿no? Que lo vincule con el mundo, que sepa que hay más que acá. Más que nuestro metro cuadrado. Y que hay cosas muy positivas afuera, que se pueden venir, traer ideas, adaptarlas, replicarlas. Las experiencias que tienen afuera. Y yo te hablo no solo de países que estén mucho más adelantados que nosotros, sino también pueden ser países que estén menos adelantados que nosotros, en que tú también puedes aportar con tu experiencia. Chile, y no nos damos cuenta nosotros, es un polo de tecnología, de información, que comparado con otros países latinoamericanos, nosotros estamos muy avanzados. Y vienen muchos extranjeros a estudiar a nuestras universidades para adquirir esa experiencia de tener, ¿no es cierto?, universidades cuyos equipamientos de laboratorio son mucho mejores que los que pueden conseguir en sus países, y además de esta experiencia enriquecedora de vivir en otro país, en un país que quizás está mucho más avanzado económica, tecnológicamente que el país de donde vienen. Y es una tremenda experiencia. Yo se la recomiendo a cualquier alumno de pre y posgrado
la internacionalización, el postular, aunque sea 2 semanas que tú te vayas a otro país, te va a cambiar la vida. De todas maneras, hay que hacerlo. Qué bien, Macarena. Macarena, se nos está acabando el tiempo, pero y yo me quedé con las ganas de conversar contigo, pero te voy a invitar. Están pasando cosas en el mundo, en la aldea global, como dicen, Sí. y que nosotras podríamos, feliz de la vida, comentar. Ya hemos comentado aquí en el programa sobre Trump, pero me gustaría invitarte después a comentar otras cosas, por ejemplo, lo que está pasando con Pakistán e India. Ya son conflictos que como que uno tiene, las personas los tienen medio alejados, claro, que poco tienen que ver con acá, pero hay trasfondos históricos, políticos, que son de lo más interesante y necesarios de entender también. Y que ¿Qué es lo que pasa? Llevan mucho tiempo y que nos afectan igual, porque nosotros tenemos vínculo con ambos países, más con India. Con India tenemos toda una perspectiva económica tremenda que va más allá de los acuerdos comerciales que nosotros tenemos. Hay una integración con India importante. El presidente estuvo de gira en India. O sea, de verdad es un país que nos interesa mucho vincularnos. Entonces, que tenga esta situación, que es una situación muy antigua, de la zona de Cachemira, digamos, que lleva mucho tiempo en esto. Pero si lo miramos también en el entorno internacional que estamos viendo, y estas cosas, porque a Trump, claro, no hay, ya se habló, pero estos cambios de opinión, que sí, que te subo, que te bajo los aranceles, y además que como que está todo empezando a calmarse, ¿no? Una suerte de bravata. Porque si logra la paz entre Ucrania y Rusia, vamos a tener, yo siempre le digo a mis alumnos, puede que quizás en este universo, en uno paralelo, pero yo creo que es en este, Donald Trump trate de postularse un premio Nobel de la Paz. Donald Trump. Bueno, mira. Si ya fue presidente de Estados Unidos, ha sido 2 veces. Hay un dicho extrañaría. muy antiguo: he visto muertos cargando adobe. Así que podría ser candidato. Yo crecí escuchando ese dicho. Al premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Donald Trump, que ya sería como de esas cosas que tú dices, ya lo he visto todo. Esperemos que no. No sabemos. Macarena, te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros sobre esta función de la universidad, la vinculación con el medio, que es como esta institución no está encerrada en sus 4 paredes. Las universidades tienen un rol social importante, que es formar a los futuros profesionales, servir a la comunidad, y la comunidad también tiene un rol que jugar ahí. Exacto. Que es con sus actos cuando vienen, con sus acciones, con su presencia en la universidad a través de todas las acciones de vinculación con el medio. Gracias, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Te voy a dejar invitada nuevamente a quienes, no sé si lo dije al principio, también profesora de nuestro programa de magíster en Derecho Público. Exacto, y me encanta. Además, yo dicto la asignatura de Judicatura Internacional. Así es. Y es muy entretenido. Oye, a todos tus radioescuchas, síganos en las redes sociales, síganos en nuestra página web, síganos en nuestro Instagram, y ahí se van a ir dando cuenta de realmente lo que hacemos, porque al final gran parte de las actividades que nosotros desarrollamos se enmarcan dentro de vinculación con el medio. Así es. Así que los invito a conectarse. Gracias, Macarena. Gracias. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana a las 4 de la tarde en Bonacívitas. Y los dejamos con la otra canción que eligió nuestra invitada. De Kylie Minogue. De Kylie Minogue, exactamente. Muchas gracias, Macarena. Gracias por la invitación.
En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción de María Angélica Benavides. Hasta la próxima semana.